Hola, bienvenidos a una nueva edición de Dossier Venezuela. Muchas cosas están pasando y muchas cosas han pasado. La última de ellas, la renuncia de Enrique Capriles a su candidatura en las primarias. No sorprende mucho, le estaba yendo muy mal, pero sí lo que dijo, como lo planteó, muchos interrogantes sobre para dónde va esta primaria. Y tenemos un gran invitado, una persona que conoce muy bien Venezuela, que le sigue el pulso a Venezuela. Es uno de los expertos de CSIS, es el famoso think tank de Washington, dedicado a Venezuela. Una persona que trabajó durante muchos años en PDVSA, que salió de Venezuela, pero que le ha seguido y le mira el pulso permanentemente. Antonio de la Cruz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Pacho. Un placer siempre estar contigo, con tu audiencia. Empecemos. ¿Qué te deja la renuncia de Capriles? ¿Qué sensación, qué información tienes? ¿Para dónde, por qué se da esa renuncia? ¿Cuál es tu opinión? La primera reflexión que hago, Pacho, es que Capriles nunca llega hasta el final. Si vemos su tendencia para poderlo ubicar históricamente, recordemos que en el 2013, cuando ganó esa elección presidencial frente a Maduro, no fue capaz de cobrar el triunfo. Le pidió a sus partidarios que estaban ya para ir y caminar hacia el Consejo Nacional Electoral para solicitar el recuento del 100% de los votos a través de la revisión de las papeletas y las actas. Capriles en ese momento les pidió que no fueran, los detuvo en esa acción, que se sabía que él había ganado y que le habían hecho trampa en esa elección, porque la perdió apenas por algo así como 700,000 votos, si mal no recuerdo. La segunda ocasión para hacer fue cuando convocó al referendo revocatorio presidencial en el 2016. Cuando estaba lista la gran marcha, eso fue en octubre, que buscaba tomar Venezuela de punta a punta. Y iba también al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que revirtiera, porque el CNE no quería entregar las papeletas y fijar el día para convocar ese referéndum. Para que eso se revirtiera y se habilitara, volvió a suspender esa gran marcha en Caracas, que los oficialistas dicen que habían 700,000, la oposición decía que había 1,000,000 de personas en la autopista. Y la suspende diciendo que el Papa Francisco lo llamó y le propuso facilitar un diálogo entre el régimen de Maduro y esas fuerzas democráticas. De nuevo no tuvo la determinación para llegar hasta el final. Derrochó otra oportunidad en ese momento. En esta ocasión deja al aire otra vez a los seguidores, tanto de la base de Primero Justicia como los partidarios Un Nuevo Tiempo, que decidieron apoyar su candidatura al no inscribirse Manuel Rosales. Y dice nuevamente, abandona la carrera electoral de la primaria. O sea, pareciese que Capriles al final siempre toma una decisión de no llegar hasta el final de los momentos importantes. En esta ocasión, en que faltando apenas 2 semanas para realizarse las elecciones primarias que corresponden el 22 de octubre, en la que la mayoría de los venezolanos perciben esto como crucial y como una herramienta vital para desafiar al régimen de Maduro, incluso para la elección presidencial de 2024, volvió a huir. Esa es una de las primeras cosas que me deja como de Capriles, ¿no? Si lo vemos en el contexto político, además su argumento, porque en los anteriores había dicho el Papa, había dicho que no quería derramamiento de sangre en el 2013, ahora dice porque él sabe que él está inhabilitado y él no quiere que sea el sujeto de la discusión política en este momento. Como si él no sabía cuando se inscribió que él estaba inhabilitado. Además, recordemos que fue el último que se inscribió. Tuvo que haber una extensión por parte de la Comisión Nacional de Primaria para que él se inscribiera, porque había una jugada
entre Rosales y él de no inscribirse y ver si lo podían alargar un poco más, pero al final la Comisión Nacional de Primaria dijo, un día más. Acción Democrática salió a través de Henry Ramos Aluc y dijo, sí, un día más, porque lo acordamos y era el día anterior, el viernes, eso fue al día siguiente fue el sábado. Y él se inscribió y lo que hizo ahí Manuel Rosales, debemos recordar, fue que como que reservó el cupo y inscribió a alguien que después retiró. Una persona desconocida, un miembro del partido Un Nuevo Tiempo que era desconocido. Pero tú ya planteas algo, y es que Capriles con Nuevo Tiempo, con Rosales, ya estaban, digamos, en la cama juntos, ya había un matrimonio ahí. Ahora con esta renuncia que obviamente deja al partido, a su partido en el aire, cosa que no ha hecho María Corina, que también está inhabilitada, pero dijo yo voy. Y Rosales, pues que jugó finalmente con él. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué? ¿En qué queda eso que están buscando? Porque Capriles y Rosales tienen una característica, y es que le hacen guiños permanentes a Maduro y al régimen mafioso que hoy gobierna en Venezuela. Ellos de todas maneras han sido complacientes, digámoslo así, con muchas de las movidas que hace Maduro y que hacen pues todo ese régimen corrupto, dictatorial que gobierna Venezuela. Sí, la dupla Capriles-Rosales básicamente han venido actuando juntos, ¿no? En ese sentido, porque se encuentran como una posición funcional al régimen. Rosales conversa con Maduro, conversa con Jorge Rodríguez. Claro, él tiene una condición de gobernador y esgrime que eso le permite, pero conversa no para buscar una salida democrática a la crisis de Venezuela, sino para sostener el régimen en el poder. ¿Cómo lograr poder sostenerse, ¿no? Ese pensamiento, esa reflexión que tiene de que es mejor en este momento seguir con Maduro en el poder y plantearse el reto para el 2030 y ahora cohabitar con Maduro, ¿no? Y buscar una solución. Y ahí están los dos actuando. Y ahí es donde tenemos que enfocar, ¿okay? Si hay una clave que hay que ver es esa, sobre la renuncia de Capriles, ¿no? Porque también, ¿por qué renuncia Capriles también? Capriles está hoy de terceros en las encuestas. María Corina Machado, que lideriza la encuesta, la última de ORC Consultores, le da a María Corina Machado 80% de los que van a participar en las primarias, mientras que él le daba el 7%, le daba muy bajo. Y él, por supuesto, si se presenta y es derrotado por esa diferencia, su capital político se merma. Entonces, lo que hace básicamente también retirarse para poder preservar ese capital político, pensando que eso le va a permitir. Pero se retira, ¿y cuál puede ser el impacto en los seguidores de su partido? De todas maneras, el 7%. Él ya había capturado a mucha de la gente de su partido, y en ese sentido lo que uno ve es que María Corina va a ser la ganadora, la gran ganadora. ¿Con cuántos votos? No sabemos. Obviamente es una elección en medio de una dictadura que ejerce la ciudadanía contra todas las condiciones, pero se va a hacer. Así es. Pero cuando ella gane, ¿cómo va a manejar el tema de la inhabilitación? Porque sigue inhabilitada. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Y cómo se puede jugar frente a la inhabilitación? Y si ella de facto con ese triunfo se convierte en la líder de la oposición. ¿Qué crees tú? Hoy la lucha electoral, o la vía electoral en Venezuela está planteada, por supuesto, en dos fases, la primaria y la presidencial. En la primaria es un evento de las fuerzas democráticas donde van a escoger el líder o el que va a representar a la unidad. Pero con el hecho de Capriles empieza a mover un poco esa intención. Porque, ¿qué es lo que busca Capriles también? Un poco con lo que tú estás diciendo, Pacho, es incentivar a la abstención en la primaria, porque la primaria siempre se ha dicho, en algo que se establece así como un paradigma, que se está basada sobre la movilización de las maquinarias, y por lo tanto
las maquinarias de Primero Justicia y Nuevo Tiempo, al no tener candidato en estas primarias, no se activarían porque son esenciales para movilizar el voto. Entonces, ¿qué suponen ellos? Que al no movilizar la maquinaria, yo estoy estimando, y un estimado muy rápido, de que podrían tener un impacto de unos 700,000 votos que dejarían de ir a esa primaria, que es importante. Y de suceder eso, el triunfo de María Corina Machado se vería minimizado al tener una votación baja, que yo podría estar estimando en 1.200.000. Y eso le hace perder una posición como el referente o la referente de la democracia opositora. Porque en esa situación daría pie para que otros dirigentes, y ahí es donde surge Manuel Rosales, ¿verdad?, de la oposición, consideren postularse en esa elección del 2024. Claro, es abrirle una tronera a la oposición. ¿Tú crees que esto permite y facilita que eso se pueda dar en el 2024? Que es, entre otras, lo que quiere Maduro, porque Maduro contra María Corina, que no sabemos si se va a dar porque está inhabilitada, y ese es un tema que hablaremos ahora sobre las negociaciones que se están dando por debajo de cuerda, pero obviamente en un escenario de esos 1-1, a Maduro lo derrotan brutalmente, pero 1-3 o 1-2 o 1-4, perdón, ya tiene más posibilidades. ¿Eso es lo que tú ves que se está construyendo aquí con la renuncia de Capriles? Totalmente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de relacionar ese anuncio de Capriles con unas declaraciones que hizo Manuel Rosales unos días antes, en una entrevista con Román Losinski, en la que dijo que no descartaba lanzarse como candidato presidencial para 2024 y que él era una figura potable para el régimen de Nicolás Maduro. Él se asomó ahí en ese momento como un candidato para el 2024. Y por lo tanto, ellos están trabajando cómo lograr eso. Y lo último que me llegó ahorita en la mañana fue de que Manuel Rosales está en Caracas, se está reuniendo con General Ramos Alú y Capriles, buscando que Carlos Prosperi, que es el candidato de Acción Democrática, también se baje de la primaria, para terminar con la amenaza que le impide seguir usufructando el poder, porque María Corina Machado es una amenaza para el liderazgo de ellos también. María Corina Machado ha roto con ese liderazgo que no ha conectado nuevamente con las grandes mayorías en Venezuela, y que quiere un cambio en términos de 180 grados, donde no quieren más socialismo, donde quieren libertad, donde quieren democracia. Y esta dirigencia quiere cohabitar con Maduro por los próximos 6 años, pensando que eso les permite crear unidad y poder ir avanzando en los procesos electorales siguientes. Sin embargo, como hemos visto, la elección presidencial del 2024 va a ser una elección general, porque al no tener Maduro liderazgo dentro o aceptación dentro de la mayoría de los venezolanos, él necesita tener una elección con gobernadores y alcaldes para poder que los gobernadores y los alcaldes arrastren el voto para él también en esa situación. Y en ese escenario, en el Zulia, que es donde arreglaron básicamente el pacto Capriles-Rosales, la gobernación del Zulia iría para Primero Justicia, porque claro, aquí Primero Justicia apoyaría a Rosales para la presidencia, y la alcaldía de Maracaibo, que es la alcaldía más importante del Estado Zulia, iría a un Nuevo Tiempo. Ese sería el pacto en el Zulia entre Capriles y Rosales. Entonces, ¿qué ocurre con la nivelización? Cuando señalamos que eran 2 fases, si en la primera fase, que es la primaria, al ser electa María Corina dentro de un escenario de unidad, ¿okay?, de toda la oposición democrática, le da leverage para poder plantearle ante el régimen de Maduro si quiere ir a un proceso que sea reconocido desde el punto de vista de legitimidad de origen, con un candidato que la mayoría de la oposición o la oposición está de acuerdo. Por eso que lo de Capriles no podemos verlo solamente dentro de un concepto que él busca trabajar por la unidad, porque más bien está implosionando la unidad, porque lo que yo estoy visualizando es que vamos a tener
una corriente de los que se consideran, podríamos ya empezarlo a verlos como alacranes, los alacranes dentro de Venezuela, que son una oposición funcional al régimen, y una oposición que realmente quiere un cambio en Venezuela. Entonces ahí tendrías, como está estableciendo, dos bloques, iría dividida la oposición, si ese fuera el caso, y surgirían, por supuesto, el conde del Guácharo, que siempre ha dicho que él va a correr para el 24, saldría como un candidato que también roba votos en los sectores populares, y entonces ahí Maduro se vuelve competitivo. Queda claro cómo es lo que quiere Maduro hacer para tener una opción, porque inclusive con todo eso que está haciendo es posible que pierda, porque es un hombre tan poco popular, pero obviamente tienen plata, etc. Van a hacer todo lo posible para que no. Pero María Corina es quien de verdad está moviendo el escenario político. Ella es hoy la dueña de la oposición, ¿o no? ¿Puede ella liderar toda la oposición? ¿Puede aglutinar toda la oposición? Porque finalmente, por la razón que tú y yo sabemos, el régimen no la quiere porque sabe que los derrota masivamente. ¿Qué puede pasar ahí? Y si a ella la inhabilitan y sigue inhabilitada, ¿qué podemos hacer los demócratas que aspiramos una elección transparente en Venezuela y ahí no sería transparente? La renuncia de Capriles a participar en las primarias plantea un nuevo reto. Recordemos que estas primarias han estado sembradas de retos. Recordemos que primero renunció todo el CNE oficialista, o el CNE, porque nada más que hay uno, el CNE, en junio, cuando buscaron en la Comisión Nacional de Primaria acercarse para hacer el proceso. ¿Renunció o lo renunciaron? Perdón, mejor dicho, lo renunciaron. Le dijeron, denme la renuncia para que ustedes no se vean comprometidos, entregaron la renuncia. Eso fue la primera piedra de tranca. La segunda fue la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, salió y dijo, no hay condiciones para hacer primaria, para poder mermar también eso, y también se superó. Después surge un CNE nombrado por Cilia Flores, la esposa de Maduro, la primera combatiente, y también impone y dice, nosotros queremos hacer esas primarias, y pone unas condiciones, la desplaza, y vuelve a surgir otro reto que hay que superar, como en los juegos de internet, porque tú tienes que ir superando y escalando para alcanzar la meta. Y ahora aparece Capriles. Entonces yo creo que aquí la jugada sería que ese 8 de cada 10 venezolanos que rechaza hoy a Maduro y que no está y que quiere un cambio en Venezuela, tiene que seguir hacia adelante, ¿verdad?, para poder materializar ese voto, y eso que ellos aspiran de que la participación baje sustancialmente para que se vea una primaria pírrica, que no sea fuerte, debe más bien motivar más para salir a votar, para demostrarle también a ese liderazgo o a esa dirigencia que ellos no son hoy los que tienen, que es María Corina, para darle la fuerza que tú estás diciendo de poder retar y poder decir y poder hablar con los factores importantes internacionalmente, porque aquí la habilitación de María Corina va a ser interna, pero también va a tener que tener factores internacionales que conversen con Maduro y que le digan que va a ser muy difícil reconocer una elección sin una candidata que la mayoría de los venezolanos quieren que sea. Yo creo que aquí el reto está precisamente en desafiar esa dirigencia de la oposición funcional y participar activamente en lo que resta en esta semana y salir a votar, ¿verdad?, en mayoría, todos los que podamos votar ese día, para poder hacer un gran triunfo. Y ahí ya vamos al punto. Entonces, lo que vemos es que María Corina va a ganar. Creo que es importantísimo entender que la votación masiva es fundamental, que salgan todos los venezolanos en el mundo y en Venezuela que puedan salir para mostrarle a la dictadura que hay ese sentimiento que se expresa en todas las encuestas, pero en el entretanto pues inhabilitan a María Corina, los otros, los alacranes, pseudo alacranes o medio alacranes juegan a sus cosas, pero los americanos también juegan. Y los americanos, un poco hablando del tema de Hamas,
que tienen a Irán atrás y que como han manejado Irán es parecido a como han manejado Venezuela, que es un detente donde yo te doy, a ver cómo te comportas, te doy $6.000 millones para que me devuelvas 5, y por el otro lado ellos ayudan a hacer ese desastre de lo que pasó en Gaza. Ese detente, porque lo que hemos visto es que le dieron una plata para la liberación de unos americanos, liberaran a los narcosobrinos, abrieron la posibilidad de que Chevron sacara una plata, obviamente se beneficiaron todos ahí, y ahora están en lo mismo. Quieren que haya en México una reunión muy pronto. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando? ¿Qué se está negociando? Porque inclusive he escuchado que la suerte de Alex Saab está sobre la mesa, que Estados Unidos inclusive está listo a entregar a Alex Saab. ¿Qué está pasando ahí? La administración Biden, en una visión meramente política electoral de corto plazo, y por eso vemos esas decisiones que tú acabas de mencionar, porque todo pasa por la elección del 2024 también aquí, busca cómo controlar, cómo poder tener que no le afecte a su electorado. Entonces vimos la semana antepasada, recuerdo, que entregó 500 TPS, permisos temporales para estar dentro del país, hasta los que habían entrado el 30 de junio de este año, podían gozar de ese beneficio. O sea que 500,000 TPS, que no debe ser, ¿será que el 20% de la gente que entró en los últimos 2 años? Puede ser, sí, puede ser. Un poquito más puede ser. 35-40% de los que están ahí. Eso, por supuesto, motivó a que más venezolanos llegaran por la frontera sur. Y es cierto que hubo un pico en el mes pasado de 50,000 venezolanos que cruzaron la frontera, 50,000. Y eso disparó las alarmas nuevamente. Y entonces la administración Biden, ¿qué es lo que hace? Buscar cómo poderlos deportar a Venezuela, volverlos a enviar a Venezuela, y es un acuerdo que llega con la administración, o con la dictadura, perdón, de Maduro. Entonces, ya se sentaron con Maduro y le dijeron, necesitamos devolverle a la gente para que nos la reciba, ¿qué necesita? ¿Más o menos? Es correcto. Entonces, él aceptó esas devoluciones porque la administración tiene que darle una solución a la migración. La migración se va a convertir para Biden, si no la resuelve, en lo que fue la pandemia para Trump en la elección presidencial y lo que fue el aborto para las elecciones de medio término. Y el riesgo de perder votos en los estados fronterizos y en los estados donde reciben estas migraciones, ¿verdad?, como Nueva York, Illinois, están afectando, y es seguro que el voto demócrata va a perder presencia en esos estados. Y hoy en día las encuestas dicen que los demócratas pierden la presidencia en las elecciones del próximo año. Entonces, por supuesto, hay que ver bajo esa óptica cómo actúa la política de Estados Unidos internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Unidos están presionando para que se dé la mesa de negociación en México, como lo hicieron cuando le otorgaron la licencia a Chevron el año pasado, con mucha fuerza. Son ellos los que quieren esta reunión. ¿Y qué está sobre la mesa? Entonces hay varias cosas, por supuesto. Los representantes de la plataforma unitaria siempre han planteado lo mismo, ¿no? No son eso, no juegan creativamente, y son los argumentos que siempre hay que pedir: la liberación de los presos políticos, que las primarias ocurran, ¿verdad?, un cronograma de la elección presidencial, porque nunca fijan la fecha, y las inhabilitaciones. Ahí estaban las inhabilitaciones, o están, y eso lo sabe Capriles. Por eso que la jugada de Capriles con el argumento de las inhabilitaciones es algo que, porque ahí está Tomás de su partido, que fue el embajador de Guaidó en Bogotá, que dejó la embajada botada en Bogotá. La dejó. Se apareció y le dijeron: ¿qué se hizo el embajador de Guaidó? No, está en Venezuela porque se fue a hacer campaña, ni siquiera fue capaz de despedirse. Bueno, él está en esa mesa y él sabe que está la inhabilitación dentro de
las negociaciones. Entonces, ¿y qué quiere Estados Unidos? Bueno, si vemos que es regresar, y tiene a Paco Palmieri en Colombia, tanto como acting como para Colombia y para Venezuela, embajador. O sea, Story ya no está. No, Story salió de ahí a principios de año. Entonces el que está llevando eso, y recordemos que Palmieri es el que hace la apertura con Cuba. Entonces, no solo eso, es un embajador temporal. Sí. No es un embajador que está en firme aprobado por el Senado, ¿no? Es una temporalidad la que hoy hay. Ajá, pero eso lo que implica es que él actúa en los intereses de poder resolver, y él lo que se quiere básicamente es volver a restablecer o en un consulado o una oficina de interés con Caracas, Washington, para poder manejar la migración precisamente. ¿Y qué le van a sacar a Estados Unidos por esa oficina? Porque esa oficina se va a dar, pero le están diciendo, listo, yo te doy la oficina, pero ¿cuántos miles de millones de dólares va a costar? Le están pidiendo, quítale el reward, el se busca a Maduro. Ok. Porque Maduro no viaja más porque le da mucho miedo que alguien se ponga creativo internacionalmente, lo capture y lo entregue aquí en Estados Unidos y se gane esa recompensa. Están pidiendo restablezcamos los vuelos entre los dos países. Están pidiendo poder usar el sistema SWIFT para poder hacer las transacciones financieras. A levantar sanciones, prácticamente. Y está lo último que tú pusiste sobre la mesa, la liberación de Alex Saab. La información que yo manejo es que eso está casi listo. Que a pesar de que uno tenía la creencia o el criterio de que si no había sido condenado el reo, el Poder Ejecutivo no podía actuar. La Casa Blanca ha estado trabajando con constitucionalistas la figura, porque parece que sí hay un vacío ahí donde el Ejecutivo sí puede actuar bajo unos criterios, y pareciera que eso es lo que están usando para que Biden pueda liberar a Saab, porque en su lógica ya le sacaron toda la información a Saab, y para qué tenerlo más tiempo aquí. Entonces, esto es una Casa Blanca o una administración que no ve el mediano plazo, que es demasiado cortoplacista y que no defiende la democracia y la libertad como debería ser, como son los llamados a ser, sino que todo es cómo me mantengo en el poder, en la presidencia. Y entonces, por esos criterios, vemos hoy lo que estamos viendo en el mundo, vemos hoy lo que está pasando en Israel, vemos lo que sucede, lo que ocurre. Bueno, hay un dato que yo estoy seguro que tú conoces. Ucrania va a tener mucha dificultad de tener recursos nuevamente. Esto no es por la administración Biden, por supuesto, por el cambio del speaker en the House, ¿verdad? Que el republicano que asuma ese nuevo liderazgo no va a autorizar nuevos fondos para financiar la lucha o la guerra de Ucrania contra Rusia. Entonces, es un país que la administración y algunos facciones de los partidos republicanos han asumido una mirada hacia adentro y no lo que siempre han sido the city and the hill, como lo llamó Reagan. Okay. Yo creo que estamos en esa situación, Pacho. Nos toca a todos los demócratas unirnos fuertemente para poder rescatar esto, porque de otra manera esto está como a media, no está huérfano, pero está a media, no está todo completo, no están comprometidos con las causas que antes tenían, sin importar las consecuencias que traen. Pero bueno, entonces, vamos a resumir para terminar. 1. Renuncia Capriles y empiezan a abrirle hueco a la primaria con Rosales, con la reunión que están haciendo ya con Acción Democrática, para ver cómo disminuyen la cantidad de gente que va a votar. Yo creo que eso no les va a funcionar, pero para tener una candidatura que pueda ir en el 2024, que sea maleable al régimen y que de pronto pueda tener alguna opción,
pero la gran oposición pues todavía no la ve uno con la capacidad de llegar a la elección en el 2024. Dos, María Corina va a ganar, y va a ganar con un caudal inmenso, ojalá sea muy importante, pero sigue inhabilitada y no sabemos qué pueda pasar ahí. Tres, Estados Unidos, que ha jugado un papel muy importante, está mirando hacia adentro. La Casa Blanca solo le interesa el tema de la migración y está siendo chantajeado con el tema de la migración por Venezuela, obviamente, para recibir los que quiere deportar, etcétera, darle legitimidad al gobierno, sacarle SWIFT, etcétera. Y los republicanos, también metidos en esa pelea, pues tampoco están ayudando. O sea, ¿vamos de Guatemala a Guatepeor o tú eres optimista en algo? Creo que en términos internacionales estamos de Guatemala a Guatepeor, en términos internacionales, y que allí toca realmente una lucha por parte de las fuerzas democráticas internacionalmente y que se den todos estos triunfos, a pesar de que le dé escozor aquí a los sectores de izquierda, por ejemplo, ojalá se dé un triunfo en Argentina con Milei, ¿verdad? Porque eso es disruptor y eso va a permitir sacudir un poco la parte del cono sur y empezar a ver una evolución ahí. Ojalá gane Noboa en Ecuador, ¿verdad? Y entonces empezar a tener otra vez una América con un sentido más hacia la democracia y no hacia ese socialismo del siglo XXI que parecía, ¿verdad?, con Lula y con Petro, que llegaron a la presidencia, que volvía a renacer. Ojalá podamos tener esa fuerza y que en Chile gane en una próxima elección muy cerca en los partidos de derecha para poder volver a rescatar la democracia en el continente. María Corina queda como líder de la oposición democrática, la oposición no alacrana o no entrada, no la oposición que digamos quiere ser aceptable para Maduro. ¿Qué papel? Y va a quedar inhabilitada. Yo no creo, no creo que de México, mejor dicho, la levantada de la inhabilitación de María Corina tiene tal precio que primero no veo ni siquiera qué es lo que le puedan pedir más de lo que ya le están pidiendo Venezuela a Estados Unidos, y segundo, no sé Estados Unidos hasta dónde esté dispuesto a llegar, aunque entendiendo la pequeñez con que miran el tema de América Latina, puede ser todo. ¿Tú crees que María Corina puede liderar una oposición en la calle muy fuerte, una especie de primavera árabe, si las elecciones no van a ser el remedio de elecciones que quiere Maduro y su combo? ¿Tú no ves la posibilidad de que de pronto María Corina se mueva y junto con muchos sectores democráticos del continente en los que estaremos tú y yo y muchos de los que vemos este programa, podamos crear un vacío y un espacio que, como pasó en Egipto, como pasó en Túnez, como pasó en el Medio Oriente, pueda romper esa hegemonía y crear el vacío que facilita el regreso a la democracia? Yo no veo ninguna otra manera de que la democracia vuelva a Venezuela. ¿Qué crees? Yo lo veo totalmente, lo veo en un sentido de María Corina. Aquí la jugada es precisamente esta oposición alacrán, pseudo alacrán, que le resta un poco a esa oposición, porque al tener la gran oposición es mucho más fácil, porque Maduro viene generando tal entropía dentro con esa posición de no dar espacios para que se dé la solución desde el punto de vista democrática en Venezuela, que va a llegar un momento en que ese estallido tipo primavera árabe podría surgir en Venezuela. Porque aquí no solamente son los sectores populares, aquí las familias de los militares también están teniendo ese sufrimiento, lo que hoy vive Venezuela. El dólar se ha devaluado 350% desde el año pasado a hoy. O sea, sigue teniendo consecuencias en términos de los servicios públicos, ¿ok? De 16 horas sin electricidad. Entonces, yo creo que si ellos ahogan lo que hoy busca como una salida por la vía democrática a través de María Corina, esa solución,
se están creando condiciones para lo que tú acabas de describir, Pacho, que creo que sí se puede dar. Bueno, don Antonio, muchas gracias. Dios te oiga y Dios permita que esas elecciones se den con tranquilidad. Dios permita que haya una votación masiva y Dios permita que María Corina, que va a ser la gran ganadora, acabe empoderándose de tal manera que permita la movilización del pueblo venezolano, porque a ella no la van a dejar competir en el 2024. Y si ella no compite, esas elecciones son un chiste, son un remedio electoral. Antonio, gracias. Amén.